capítulo 5, versículo 3 en adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, y dice en adelante, dice así: porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces dice que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, de toda inmundicia, de andar en desórdenes, para que así podamos nosotros presentarnos en sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Es decir, nosotros nos presentamos para adorar a Dios con el espíritu y también con el entendimiento, que es nuestro culto racional, para que todas nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras alabanzas, ¿verdad? La enseñanza, la prédica, suba como un olor grato y fragante a la presencia de Dios sin ningún impedimento, para que así estemos adorando al Señor, ¿verdad? Con un corazón humilde, sincero, limpio y completamente arrepentido. Y el versículo 2 nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, ¿verdad? A las modas, a la forma de ser del mundo. El mundo tiene su manera de ser, pero nosotros tenemos las enseñanzas de Cristo para que así podamos apartarnos de lo malo y no conformarnos, ¿verdad? No seguir el esquema del mundo, sino seguir el camino del Señor, no conformarnos, sino que debemos de renovarnos. Debe haber una renovación en nuestra mente continua por medio de la palabra, por medio de la Santa Escritura. Debemos renovarnos nuestro entendimiento. Toda la manera vieja de pensar la debemos de hacer a un lado y pensar, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo puro, todo lo santo, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice: en esto pensad, para que así nosotros para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que andemos, ¿verdad?, apartados del mundo, de las contaminaciones, de la maldad, del engaño, de la mentira, de los pleitos, de las inmoralidades, ¿verdad? Y podamos así comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nuestras vidas. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que cada uno de nosotros no debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, sino que debemos de pensar con cordura, conforme, ¿verdad?, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, ¿verdad? No debemos nosotros de exaltarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No pensar sobremanera, sino que con cordura, ¿verdad? No tener un concepto más alto, sino, ¿verdad?, pensar realmente conforme la medida de la fe que Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros. Porque de la manera, ahora va a hablar de los dones espirituales, y dice: porque de la manera en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
y todos miembros los unos de los otros. Ahora el apóstol Pablo va a hablar de los dones espirituales. Y así, ¿verdad? Nosotros somos muchos, pero pertenecemos a un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Y todos somos miembros en particular los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía en ese tiempo era que venía, ¿verdad?, revelación de Dios a los profetas. El don de profecía ahora, ¿verdad?, es predicar. Ya no recibimos revelación directa porque toda la revelación está aquí, está escrita en el Nuevo Testamento. No podemos ir más allá de lo que está escrito, sino que hablar conforme a la palabra de Dios, todo lo que está escrito. Entonces el que recibe, ¿verdad?, el don de profecía, debe de usarlo, ¿verdad?, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. O si el de servicio, en servir. El que tiene el don de servicio, en servir, con liberalidad, con amor, con buena voluntad, ¿verdad? Serviros los unos a los otros. El que enseña, en la enseñanza. El versículo 8 nos está diciendo que está el don de la exhortación. El que exhorta, en la exhortación. Exhortar quiere decir sacar el desaliento, sacar el desánimo. Hay personas, hay hermanos que pasan por momentos de angustia, de dolor, de desánimo, de desaliento. Entonces el que tiene el don de exhortar va, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con la oración, le anima, ¿verdad?, para que pueda alegrarse, para que pueda volver su ánimo con entusiasmo, con alegría. Entonces el que tiene el don de exhortar en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El versículo 9 nos está hablando del amor que sea sin fingimiento, es decir, el amor que Dios nos ha dado en nuestros corazones es el amor ágape, el amor puro, como dice Primera de Corintios, ¿verdad?, capítulo 13, que el amor es benigno, es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, hermanos, debemos de tratarnos sin fingimiento, sin hipocresía, sin engaño, sin mentira, sino que un amor sincero, ¿verdad?, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nosotros debemos de aborrecer lo malo, todo aquello, ¿verdad?, que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que desagrada al Señor, nosotros debemos de aborrecerlo, pero sí seguir lo bueno, es decir, lo justo, lo correcto, lo que agrada a Dios, todo, ¿verdad?, lo que va conforme a su santa y bendita voluntad. El versículo 10 nos dice de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, el amor fraternal es el amor de hermanos. Debemos de considerarnos como hermanos, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido santificados con su Espíritu, y nosotros estamos añadidos al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos el mismo Padre, que es nuestro Dios, tenemos a Cristo como hermano mayor, entonces debemos de amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, es decir, dándole honra al hermano, prefiriéndolo, ¿verdad? No queriéndonos, no creyéndonos superiores los unos a los otros, sino dándole preferencia al hermano, para que así podamos agradar a Dios. El versículo 11 nos está diciendo lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que debemos de hacer las cosas con diligencia, ¿verdad? No perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de ser de espíritu fervoroso, ¿verdad? No tibios, ¿verdad?, ni fríos, sino calientes en el espíritu, fervientes, ¿verdad?, agradándole en todo, sirviéndole, ¿verdad?, con corazón presto, alabando y glorificando al Señor, haciendo su voluntad.
gozosos en la esperanza. Debemos de tener gozo en la esperanza bienaventurada que está reservada en los cielos. Esperamos al Señor Jesús desde los cielos. Debemos de estar gozosos, ¿verdad? Preparados todos los días, haciendo su voluntad para que no nos sorprenda, ¿verdad? Porque el Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las cosas que en ella hay serán deshechas. Entonces nosotros debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Cuando vienen las tribulaciones, las angustias, los problemas, debemos nosotros ser sufridos, pero sí, ¿verdad? Con esperanza, sabiendo que el Señor nos sacará de toda tribulación, de toda angustia, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera, dice, que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Constantes en la oración, debemos de mantenernos orando sin cesar, siempre, no cansarnos de orar, ¿verdad? Porque por medio de la oración nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y tenemos esa comunicación continua para ser fortalecidos en el hombre interior, ¿verdad? Para que así las pruebas y las tribulaciones no nos dobleguen, ni nos desalentemos, ni volvamos atrás, sino que estemos confiados en el Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza, constantes en la oración completamente, ¿verdad? Orando constantemente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Miremos pues que es un mandamiento de bendecir a los que nos persiguen. Acordémonos lo que dijo el Señor en Mateo 5:44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os persiguen y os ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que da su sol sobre buenos y malos y su lluvia sobre justos y pecadores. No debemos de bendecir solo a los buenos, a los que nos hacen bienes, ¿verdad? A los que nos sirven, a los que están prestos en las dificultades, sino aún a aquellas personas que no nos quieren, aquellas personas, ¿verdad? Que dicen mal de nosotros. Debemos de bendecirlos, debemos de amarlos, ¿verdad? Porque nosotros no debemos odiar a nadie, sino tener en el corazón perdón, tener misericordia, estar llenos de bondad, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis a nadie. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros debemos de tener esa característica, ¿verdad? Si una persona está gozosa, entonces nosotros estamos gozándonos con ellos, con aquellos que están pasando momentos de alegría en un cumpleaños, en una boda, pero en el nacimiento de un niño y están contentos, ¿verdad? Se han graduado y están felices, pero también debemos de llorar con aquellos que perdieron un ser querido, con aquellos que están enfermos, con aquellos que están tristes. Entonces debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Miramos pues que debemos de ser unánimes, de un mismo sentir, no altivos. Debemos de ser personas humildes, sencillas de corazón, sin tener un más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener, pensar de nosotros mismos con cordura y asociándonos con los humildes. Las personas humildes, la humildad no tiene que ver con los asuntos económicos, ni sociales, ni intelectuales. El humilde es una virtud en el corazón, pero esa es la humildad. Podemos ver que Dios se hizo hombre y cuando estuvo en la tierra fue el hombre más humilde que ha venido aquí, ¿verdad? Sobre la tierra, el dueño del universo, el dueño de todo. Dice que siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y Él nos dejó un mandamiento y dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, aprended de mí, dice, que yo os haré descansar y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces debemos nosotros asociarnos con las personas humildes, con las personas sencillas de corazón, con las personas mansas, porque si nosotros nos asociamos con personas orgullosas, soberbias, vamos a aprender sus maneras, porque dice, no erréis, las malas conversaciones, perdón, corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos de asociarnos con los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos saber escuchar, oír las opiniones de los demás y respetarlas, porque la opinión es opinión. Dice que en doctrina debemos de tener unidad y en opinión libertad. No seas sabios en vuestra propia opinión. También el versículo 17 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. La regla del mundo es, el que me las hace, me las paga. Así como me traten, así voy a tratar yo. Sin embargo, la regla de oro, la regla del Señor Jesucristo es no pagar a nadie mal por mal. Nos hacen un mal, no debemos devolver otro mal. Si nos hacen un mal, hagamos un bien, porque dice, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien, no devolviendo mal por mal, ¿verdad? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. El versículo 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, podemos buscar la paz, ¿verdad? Con todas las personas, aún con aquellas difíciles, ¿verdad? De conllevarse. Algunas cosas no dependerá de nosotros, dependerá de las otras personas, pero lo que dependa de nosotros, debemos de buscar estar en paz con todas las personas, ¿verdad? Para no vivir en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, porque entonces, ¿verdad? Vamos a contristar el Espíritu Santo y nos vamos a perder, porque dice, ¿verdad? Quítese de vosotros toda ira, enojo, contienda, gritería, maledicencia, ¿verdad? Entonces, en lo que dependa de nosotros, debemos de estar en paz, ¿verdad? Los unos de los otros. Ahora bien, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otro principio que nos está enseñando el apóstol Pablo es no vengarnos nosotros mismos. La ley del mundo, ¿verdad? Es la venganza, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, a nosotros se nos dice que no debemos de vengarnos nosotros mismos, sino que debemos dejar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el vengador y también ha dejado quien haga la venganza, las cuales son las autoridades superiores, las cuales hacen la justicia y hacen la venganza en esta tierra, pero también en la otra, porque nadie se escapa de la justicia divina. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de vengarnos, sino que dejar la venganza en manos del Señor, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cambio, el versículo 20 nos está diciendo cómo debemos de comportarnos con aquellas personas que nos están haciendo males. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces nosotros debemos, hermanos, si el enemigo tiene hambre, hay que darle de comer. Si tiene sed, hay que darle de beber. Entonces dice que haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, porque le dará vergüenza, ¿verdad? Porque le dará remordimiento de estarse comportando mal y que nosotros le estemos haciendo bien. El versículo 21, ya para finalizar, ¿verdad? Nos está diciendo, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. No debemos nosotros dejarnos vencer de lo malo.
¿verdad? Sino que vencer con el bien el mal, para que así podamos nosotros triunfar en la vida, agradar al Señor y ser, ¿verdad?, cristianos fieles y crecidos para hacer la voluntad del Señor agradable y perfecta. Hemos terminado el capítulo 12. Si usted tiene una pregunta sobre lo explicado, alguna duda o algo que quiere aprender más, puede preguntar. ¿Una pregunta? Hermana Marlene, ¿tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, hermano Isidro? Bueno, bendiciones entonces a todos.